Ok, entonces la primera parte para empezar con electrónica digital, pues es la parte del sistema numérico, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Entonces, en un sistema digital, digital se deriva en la forma que las computadoras realizan operaciones con dígitos. La electrónica digital inicia como una rama de los sistemas informáticos, una rama también de la matemática, y ahora pues la encontramos en todos lados, ¿no? En todos lados tenemos lo que son sistemas digitales. Los circuitos electrónicos los podemos dividir en dos ramas. De hecho, me parece que ahorita también llevan electrónica analógica. En la electrónica analógica, todos los niveles de voltaje son permitidos y el procesamiento se hace en tiempo continuo. Y se hace mediante elementos tanto activos como pasivos, tales como resistencias, capacitores, inductores, transistores, diodos, etc. En la electrónica digital vamos a tener lo que son magnitudes con valores discretos. Entonces, no podemos tener todos los valores que nosotros tenemos en la electrónica analógica, pero esto nos lleva a un procesamiento más simple, entre comillas, porque requiere menos información. Y el tiempo de respuesta, pues suele depender únicamente de la capacidad de cómputo del sistema. En electrónica digital vamos a tener únicamente dos valores con los cuales vamos a representar toda la información, 0 y 1. El 0 lo vamos a ligar a 0 volts, el 1 lo vamos a ligar a un valor de voltaje, típicamente 5 volts, aunque pudiera variar, que sería un voltaje alto. Entonces, si tenemos un voltaje alto o cerca de un voltaje alto, estaríamos hablando de un 1 binario. No se vale tener voltajes intermedios. Y si tenemos un voltaje bajo, hablamos de un 0 binario. Y bueno, las ondas transientes, cuando yo tengo algo apagado y luego lo prendo y luego lo apago, típicamente lo representamos como ondas cuadradas perfectas, pero en la práctica, si nosotros lo medimos con un osciloscopio, pues se ve de esta manera, ¿no? Está apagado, en cuanto lo prendemos, pues empieza a subir el voltaje, pero le toma un tiempo el encender, ¿sí? Ya que llega arriba, puede presentar algunas oscilaciones, nuevamente en un cambio, le toma un cierto tiempo el apagarse, y al llegar al estado bajo, pues también presenta unas ciertas oscilaciones. Pero debido a que nosotros únicamente consideramos las regiones alta y baja como ceros y unos, esto también lo hace menos susceptible al ruido, ¿no? Entonces, si esta es la zona de 1 y esta es la zona de 0, este rizado no importa para poder discriminar el valor. Sigue estando en zona alta, zona baja, no hay ningún problema. Ok. Y todo esto recae en lo que se conoce como sistemas numéricos. Los sistemas numéricos los hemos venido utilizando desde la primaria. Utilizamos normalmente lo que se le conoce como el sistema decimal, que tiene 10 símbolos. Son los números del 0 al 9. Cuando nosotros queremos representar un número, por ejemplo, el 3854, pues esto es igual a 3 por 10 a la 3, más 8 por 10 a la 2, más 5 por 10 a la 1, más 4 por 10 a la 0. Entonces, de aquí lo que estamos tomando es la base. La base es 10. Y cada una de estas es la posición. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, que multiplica a cada uno de los dígitos. 3, 8, 5, 4. Y esto finalmente nos da el número 3854. El número multiplicado por la base elevado a su posición. De la posición inicial es 0. En binario es muy similar, solo que vamos a tener ahora únicamente dos símbolos, el 0 y el 1. Nuestra base va a ser base 2, pero se sigue la misma ideología.
la base va a estar elevada a la posición. Entonces sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Y la vamos a multiplicar por cada uno de los valores correspondientes. Como solo tenemos dos símbolos, pues sería únicamente 0 o 1. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, 2 a la 0, ¿cuánto vale, chicos? 1. 1. 2 a la 1, 2. 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. Siempre se va al doble. ¿Ok? Luego, los elementos que se multiplican por 0, pues esos podemos quitarlos. Este se multiplica por 0. Ahí, el otro. Ok. Entonces, si se multiplica por 0, pues podemos quitarlo. ¿Sí? Lo quitamos. Se multiplica por 0, este lo quitamos. Se multiplica por 0, este lo quitamos. Entonces, me quedaría únicamente 32, 8 y 4. Ah, no, este no se quita. Perdón. Queda el 32, el 8, el 4 y el 1. Y lo sumamos, 32 más 8, 40, 44, 45. Entonces este número sería el número 45. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, profe. Ok, continuamos. Entonces esto es a lo que se le conoce como números binarios. Si nosotros queremos conocer la cantidad de bits que tiene un número decimal en base 2, entonces podemos hacer la siguiente operación. Es la función techo, lo que hace es el entero mayor. El logaritmo del número que queremos conocer entre el logaritmo de 2. Entonces, por ejemplo, la función techo de 5.001 es 6, la función techo de 5.999 es 6, la función techo de 5 es 6, siempre se va a 1 más. Por ejemplo, el número 250, logaritmo de 250 entre el logaritmo de 2 me da 7.96, entonces requeriríamos 8 bits. El 256 es 256 logaritmo entre el logaritmo de 2 me da a 8, función techo, 9 bits. El número 301, logaritmo de 301 entre el logaritmo de 2 me da 8.23, requeriría 9 bits también. Esta formulita me sirve para conocer la cantidad de bits para representar un número. La otra, pues, lo convierte, te fijas cuántos dígitos tiene y también. Ok. En un número, en cualquier base numérica, el bit más significativo, el que vale más, el que tiene la posición más alta, va a ser el bit de la izquierda. Y le vamos a llamar MSB, más significant bit, bit más significativo. El que vale menos es el que está más a la derecha y le vamos a llamar less significant bit. Esto aplica tanto en decimal como en binario. Además de los números binarios, es común utilizar representaciones en octal y en hexadecimal. Dentro del curso, nosotros vamos a estar utilizando típicamente representación binaria, decimal y hexadecimal. Dentro de los simuladores, únicamente se maneja la parte de binario y hexadecimal. Por eso es importante que nosotros tengamos presente las conversiones. Entonces, a veces tener esta tablita por ahí a la mano es de ayuda, al menos mientras nos familiarizamos con los números. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué número es el 10010? 18.
¿Ok? ¿Alguna otra idea? ¿34? ¿Alguna otra idea? También me da 18. Ok. ¿Cuál respuesta es la buena? 18. La pregunta aquí, para poder ser respondida correctamente, ¿este número en qué base está? Base Binario. binaria, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser el 10.010? ¿O qué le impediría estar en hexadecimal o en octal? La respuesta es que nada. Entonces, cuando estamos hablando de números en diversas bases, necesitamos una forma de decir en qué base está. Entonces, ya sea que el problema nos diga estamos hablando en binario o que nosotros le pongamos un identificador. Una forma de identificarlos es ponerles un subíndice. Entonces, si ven un subíndice en el número, ese nos va a indicar la base. Subíndice 2 sería binario, subíndice 8 octal, subíndice 10 decimal, subíndice 16 hexadecimal. Y más adelante vamos a ver por ahí otra representación que se usa mucho en sistemas digitales. Ok. Entonces, en binario los números del 0 al 1, en octal del 0 al 7, del 7 nos brincamos de nuevo al 0, y en hexadecimal los números del 0 al 15. Y el 10 se representa con la letra A, el B se representa con la letra 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces así representan los números. Ok. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a contar. En binario, ¿qué número seguirá del 10-10? 10-10 más 1, ¿qué seguirá del 10-10? El 10-11. 10-11. Del 1-1-1, 1, 1, 0. no. Sigue el, O sea, sería 1, 1, 1, 0. no, 3 unos y un 0, ¿no? no. Un 1 y 3 ceros. ¿Por qué? Del 1, el siguiente número sería un 0 y le paso al siguiente nivel. Del 1 seguiría el 0, paso al siguiente nivel. Del 1 seguiría un 0 y necesito pasar al siguiente nivel para completar. Entonces me quedaría 1, 0, 0, 0. En este de acá, 10, 10, 11, 11, ¿qué seguirá? 10-11, 0, 0, 0, 0. Correcto. Ahora vámonos al octal, números del 0 al 7. Del 25, ¿qué seguirá? 26. 26. Entonces aquí, si el número existe, lo dejamos. Si no existe, necesitamos resetear la posición y sumar uno en la siguiente posición. Por ejemplo, aquí del 677, ¿cuál sigue? 700. El 700, correcto. Normalmente pues diríamos 678, pero como el 8 no existe, entonces reseteo la posición, el 7 se va a 0 y me voy a la siguiente. En el 7 el 8 no existe, reseteo la posición, me voy al siguiente. Del 6 el 7 sí existe, entonces sería 700. Del 70, ¿cuál sigue? 77. 71. Acuérdense, intentamos primero el normal. 70 más 1, 71. ¿El 71 existe en octal? ¿Sí? Entonces 71. Hexadecimal del 99, ¿cuál sigue? 9A. 9A. Correcto. Del AF,
B0. B0. Seguiría el B0, correcto. Del A00, B11. no. A01. A001. A01. Bueno, A01. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué número está antes del 1010? D01. 1001. Antes del 111, 101. no. 110. 110. 110. Y antes del 1010, 1111, El 10, 10, 11, 10. 10, 10, 11, 10. Ahí está. Ahora, ¿qué número está antes del 25 en octal? 24. 24. Antes del 677, 676. 76. Ajá. correcto. Y antes del 70, 67. 67. 67, correcto. Muy bien. Última parte. Antes del 99, ¿cuál está? $98. 98. Antes del AF, AE. AE. Y antes del A00, El FF, ¿no? no. Cerca, pero no. 9FF. 9FF. Ahí está, ¿ok? Entonces, bueno, este es ejercicio para recordar nuestra estancia por la primaria cuando aprendíamos a contar. Y el cambio de base no es así como tan simple, le cuesta un poquito como a la mente acostumbrarse a los nuevos números. Entonces, como los vamos a estar viendo normalmente, ¿sí? En el simulador les voy a decir AF más B8 nos da 132. ¿Está bien o está mal su simulación? Uy, espérame. Entonces, necesitamos familiarizarnos un poquito con los números y sobre todo tener una manera de interpretarlos hacia decimal, porque bueno, operar en binario o hexadecimal es un poco complicado, ¿no? Ok. Entonces, si yo quiero convertir de decimal a binario, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a seguir el siguiente procedimiento. Bien sencillo. Quiero convertir el número 23 decimal. ¿Cómo le hago? Lo voy a dividir entre 2. 23 entre 2 me tocaría 11.5, que es lo mismo que 11 y sobra 1. Agarro la parte entera y la divido entre 2. 11 entre 2 a 5 y sobra 1. Agarro la parte entera y la divido entre 2. 5 entre 2 a 2 y sobra 1. Agarro la parte entera. 2 entre 2 a 1 y sobran 0. Agarro la parte entera. 1 entre 2 me tocan a 0 y sobra 1. El número binario lo voy a encontrar aquí en los restos, en esta dirección. Este de aquí es el menos significativo, este es el más significativo. Entonces el número sería el 10, 1, 1, 1. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, profe. Ok. Ahora, de binario a decimal, ya lo vimos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos cada dígito por la base elevada a su posición. Entonces, este sería a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. A la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Este de aquí se multiplica por 0, entonces como quien dice lo quitamos. Entonces me quedaría 1 más 2 más 4, el 8 se quita, más 16.
16 más 4, 20, más 3, 23. Y eso coincide con el número original que convertimos, entonces es correcto. Ok. Y un pequeño detalle. Mientras más pequeña es la base, más dígitos se requieren para representar los números. Aquí requiero únicamente 2 dígitos, aquí requiero 5 dígitos para representar el mismo número. Ok, entonces, mientras más pequeña la base, más dígitos, mientras más grande la base, menos dígitos. Ok. Esto es en cuanto a decimal y binario. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir octal y hexadecimal? Quiero hacer hexa. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si yo tengo un número binario, déjenlo algo más grande. Número binario, base 2, y lo quiero pasar a octal, ¿cómo le hago? Como el 8 es igual a 2 a la 3, quiere decir que requiere 3 dígitos, entonces voy a agarrar este número y lo voy a partir en posiciones de 3. O sea, aquí tengo una posición de 3, acá tengo otra posición de 3. Si agrego ceros a la izquierda, igual que en todo número, no le pasa nada. Entonces tendríamos el 0, 1, 0 y el 1, 1, 0. Si estos números yo me refiero a mi tablita de hace rato, o bien los convierto a su equivalente decimal, me daré que este número de aquí es el 6. Entonces, este de aquí es el 6 y este de aquí es el 2. Entonces, el número en octal sería el 26. Entonces, agarramos el número, lo dividimos en paquetes de 3, empezando por donde se encontraría el punto decimal. De aquí 3, luego otros 3, luego otros 3. Y cada paquetito lo convierto a su equivalente decimal. Y esto me va a dar la representación en octal. ¿Dudas con esto? Ok. Ahora, si estoy en hexadecimal, ¿cómo le hago? Tengo mi número binario. 16 es igual a 2 a la 4, entonces requiero ahora en vez de 3, 4 posiciones. Entonces empiezo en el punto decimal, agarro 4, siguiente, agarro otros 4. Y vuelvo a hacer lo mismo, agarro este y los convierto. Este de aquí es el 6 y este de acá es la letra B. Entonces este número de aquí sería B6 en base 16. ¿Dudas con esto? Entonces, octal, paquetes de 3, hexadecimal, paquetes de 4. Ok. Ahora, para convertir de una base a otra, pues aquí tenemos los métodos. Si quiero convertir de decimal a binario, método de los restos, que son divisiones sucesivas, divido entre 2. De decimal a octal, primero convierto a binario y luego de binario a octal. Entonces utilizo una base intermedia. Decimal a hexadecimal, convierto a binario y de binario a hexadecimal. Si quiero convertir de binario a decimal, utilizo el método polinómico. Multiplico por el valor de la posición, por 2 a la 0, por 2 a la 1, por 2 a la, etc. De binario a octal, agrupar en grupos de 3 y convertir. Binario a hexadecimal a grupos de 4 y convertir. ¿Qué pasa si quiero convertir de octal a decimal? Pues puedo utilizar el método polinómico, multiplico por el valor de la posición. Solamente que ahora las posiciones son 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3. De octal a binario, convierto cada 3 bits los dígitos. ¿Sí? Entonces hago lo mismo, cada dígito lo convierto a
3 bits binarios. Sería como el complemento de lo anterior, ¿no? De octal a hexadecimal paso primero a binario y de binario a hexadecimal. De hexadecimal a decimal, método polinómico, multiplico por el valor de la posición, pero ahora son 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2. De hexadecimal a binario, en grupos de 4 y convertimos. Y de hexadecimal a octal, convertimos a binario y de binario a octal. Y esta sería la forma de realizar conversiones entre las distintas bases numéricas. Ahora, mi recomendación más sincera es, no se complique la vida. Bájese un conversor de bases numéricas. Hay aplicaciones que puede tener en el celular. Y si no, en la calculadora de Windows también se puede. Si usted se va a la calculadora de Windows, la calculadora de Windows tiene diversos modos. Está el modo estándar, está el modo científico y hay uno que se llama modo programador. En el modo programador, aquí tiene las bases. Entonces, si le pongo aquí un número, por ejemplo, el 23, aquí me da decimal 23, hexadecimal sería 17, octal sería 27 y binario sería 1, 0, 1, 1, 1. Pues aquí ya me da las conversiones. Si quiero partir de binario, pues le aplano aquí binario y puedo escribir aquí un número en binario y automáticamente me lo va convirtiendo a octal, decimal y hexadecimal. ¿Ok? Y bueno, en algunas representaciones típicas, el binario lo podemos encontrar identificado con esta manera, como en... Es difícil estar poniendo subíndices. Si vemos un número que tiene 0B o una B antes del número, esto indica que es binario. Los números decimales se suelen dejar normales y el hexadecimal lo vamos a encontrar comúnmente como 0x. Entonces, si llegan a ver 0x, esto quiere decir que es un número hexadecimal. 0b quiere decir que es binario y los demás se encontrarían como números normales. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Y bueno, aquí vienen algunos ejercicios propuestos, pero bueno, mi recomendación más sincera es que baje un conversor, no vale la pena invertirle mucho tiempo a esto. Sí es necesario que los conozca, que tenga el conversor para cuando necesitemos hacer por ahí el cambio, pero hasta ahí. Entonces, vienen unos ejercicios, los voy a dejar como meramente opcionales. Denles una checada, intenten hacer al menos uno, y si hay alguna duda, lo checamos sin problemas. Con la tarea, mismo caso, vamos a dejarla como opcional, y esta tampoco existe en este caso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Dudas. Creo que no, profe.